Tatiana estaba radiante porque finalmente había sido aceptada en la universidad de sus sueños, la cual se encontraba a 3 horas en coche desde la casa de sus padres. Esto implicaba que debía mudarse. Con el paso del tiempo, Tatiana hizo algunos amigos en la universidad y disfrutaba de invitarlos a su apartamento para pasar un buen rato y tomar algunas bebidas. Un día, recibió una llamada que la emocionó mucho. Era su primo favorito, Julián. A lo largo de sus vidas, habían sido inseparables y compartían un secreto un tanto peculiar. Tatiana y Julián habían aprendido a besar juntos en su adolescencia, prometiendo que nunca revelarían este hecho a nadie. Lo habían hecho con la intención de mejorar sus habilidades en el arte de besar para el futuro, cuando tuvieran parejas reales. Cuando Tatiana habló con su primo por teléfono, se emocionó mucho, ya que no había sabido de él en mucho tiempo. Así que le ofreció su apartamento sin pensarlo mucho cuando supo que Julián estaba en la ciudad y necesitaba un lugar donde quedarse durante una semana. En esos días, ocurrieron varias situaciones incómodas. Tatiana, de manera inconsciente, salía de su habitación en ropa interior, y aunque Julián trataba de no mirarla mucho, no podía evitar notar lo atractiva que se veía. Había pasado años sin verla, y la veía de una manera diferente ahora. Tatiana tenía un cuerpo hermoso y atractivo, lo cual despertaba pensamientos prohibidos en Julián. Una noche, decidieron pasar juntos viendo películas y, durante la noche, Tatiana notó la tensión en el ambiente y la excitación en Julián. Sorprendentemente, esto no la incomodó y, de hecho, comenzó a sentirse igual que él. En silencio, Julián intentó rozar la piel de Tatiana y, al darse cuenta de que ella estaba receptiva, avanzó colocando su mano en su cintura. Tatiana se emocionó y mantuvo silencio, lo que fue una señal clara para Julián de que podía continuar. Poco a poco, Julián exploró el cuerpo de Tatiana hasta que llegaron a un punto de no retorno. Tatiana finalmente tomó el control, liberando los deseos que habían estado reprimidos durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, Tatiana se despertó satisfecha pero abrumada por un sentimiento de culpa. Durante el resto de la semana, evitaron cruzar muchas palabras y se mantuvieron alejados el uno del otro. Llegó el día en que Julián tuvo que marcharse. Al despedirse, Tatiana lo abrazó cálidamente y le aseguró que guardaría lo que había sucedido entre ellos como un hermoso recuerdo. A pesar de todo, seguía queriendo a Julián como a su primo favorito. En un último momento emotivo, Julián le pidió un último beso antes de partir. Tatiana lo besó profundamente y se despidieron. Meses después, Tatiana recibió la trágica noticia de que Julián había tenido un accidente grave. Visitó a su primo en el hospital y entre lágrimas, le rogó que se aferrara a la vida. Le confesó que de esa noche pasional había resultado un hijo en camino. Sin embargo, todas sus súplicas resultaron inútiles y, con gran dolor, Julián falleció. Tatiana llevó este secreto consigo para siempre, y nadie supo que su hija era el fruto de una noche apasionada con su primo Julián.